Necesitamos refinar nuestro propio combustible, pero lo que tiene el gobierno es metido en la cabeza el chip de las privatizaciones a través de las concesiones de las empresas que vienen de afuera. Están atrás de los 6 campos petroleros más productivos del Ecuador, porque los van a concesionar. Eso es lo que quiere. Y a eso obedece una política del Fondo Monetario, y que el niño que tenemos ahora de presidente, ¿no?, que cree que está manejando la Clementina, porque eso es lo que cree, porque es un niño rico que jamás ha manejado algo en el país, y las 4 empresas que manejó las quebró. ¿Qué pasó en el gobierno de Moreno? 900 millones de dólares, ¿se recuerda? En plena pandemia, ¿no? Eso fue lo que pagaron, 900 millones de dólares en plena pandemia. Lastimosamente aquí hasta lo premiaron a un exministro, al ministro Martínez, el señor Dávila, con bombos y platillos lo premió. ¿Cuánto costaba construir el OCP con el cuerpo de ingenieros del ejército del Ecuador? 500 millones de dólares. En uno de los gobiernos más ladrones que tuvo el Ecuador, que fue el de Gustavo Noboa, ¿sí? Terminó costando 1.450 millones de dólares porque vino una empresa extranjera. ¿Esa es la inversión extranjera que queremos? Esa es la realidad, John. Esa es la realidad de lo que pasa en este país. Entonces, focalicemos el subsidio de los combustibles. Muchos de los municipios lo que están es de brazos cruzados y con la boca callada, porque lo que les interesa es que vengan las asignaciones presupuestarias, ¿no? Entonces, por eso no dicen absolutamente nada. Pero el ente regulador de la tarifa es el MTOP. Es netamente el MTOP. Sino que le trasladan la responsabilidad a los municipios, que tampoco van a hacer nada porque nadie quiere ponerse en contra del gobierno ahora. Hay un símil, Humberto, de todo lo que es el tema del subsidio. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Ecuador parecía una caja común, el contrabando del combustible era prácticamente un tema que a todo mundo ya hasta le molestaba, otros en cambio no, pues los que se benefician no. Pero entre todo este tema, ¿qué contexto podríamos tener del tema de subsidio de combustible? Te doy la cordial bienvenida, Humberto. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. John, un gusto saludarle, un gusto a la ciudadanía. Efectivamente, aquí hay connotaciones diferentes que se tienen que manejar desde el punto de vista económico, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista del entrevistado, que en este caso soy yo, ¿no? La eliminación del subsidio de los combustibles obedece, ¿no?, a uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Porque, John, hay que explicarle a la ciudadanía lo siguiente, ¿no? ¿Cómo utilizan el riesgo país para desfalcarnos? Desde allí tenemos que ver. Ese es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario. Si usted tiene 800 puntos, ¿no?, dentro del riesgo país, esto implica que tiene el 8% de interés más el 5% de la tasa del Fondo de Reserva de los Estados Unidos, el 13%. Si nos elevan a 1.500 puntos, es el 15% más el 5%. ¿Y quiénes son los que nos ponen a nosotros las reglas del juego? Goldman Sachs, JP Morgan, que son bancos privados en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, claro, nosotros vamos con un proyecto y le decimos lo que se trata de deuda positiva, lo que denominamos deuda positiva. Vamos y le decimos, tenemos este proyecto hidroeléctrico. Perfecto, pero no tenemos el financiamiento. ¿Qué nos dicen ellos? Entonces tiene que entrar el capital privado. Y es allí en donde aquí en el Ecuador siempre elogian el tema, ¿no?, de la inversión extranjera. Sí, pero ¿qué acabó de pasar con Chevron? Chevron fue inversión extranjera. Nos someten, ¿no? Nos someten al arbitraje internacional, CIADI, La Haya, y ahí nos comen vivos. Entonces las empresas que supuestamente tienen que venirse a mojar el poncho en el Ecuador, ¿no?, con la famosa inversión extranjera, no vienen. Si primero lo que hacen es garantizarse seguridad jurídica, pero afuera. 800 millones de dólares tenemos que pagarle a Chevron. Entonces, aquí viene el punto, John, que la eliminación del subsidio de los combustibles, primero, el gobierno ha manejado de una manera drástica el asunto de decirnos que, claro, se subsidiaba a los GDOs, a las bandas delincuenciales y al contrabando. Perfecto, por una parte está bien, pero son 450,000 vehículos livianos los que consumen diésel en este país, sumado a que también hay empresas pequeñas y medianas que se beneficiaban de este subsidio. Ojo, tenemos que focalizar el subsidio al diésel. Eso es lo que se tiene que hacer, pero no tomar una medida drástica de esa naturaleza. Perfecto, son 1.100 millones de dólares los que van a quedar en el arca fiscal una vez eliminado el subsidio del diésel. ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir a salud? ¿Va a ir a educación? ¿O va a ir al pago de la deuda? Que es a donde quieren apuntar. ¿Qué pasó con la elevación del 3% del IVA? Supuestamente iba para seguridad. ¿Ha mejorado la condición en seguridad en el Ecuador? En lo absoluto, John. Entonces el gobierno tiene que decirnos qué realmente va a hacer en este tema, porque de lo contrario
nosotros vamos a seguir teniendo estas políticas neoliberales. Pero aquí hay algo que quiero explicarle a la ciudadanía, John, que desde mi punto de vista es importantísimo, ¿no? Mire, todo este paquete neoliberal obedece al consenso de Washington, que fue un conjunto de 10 prescripciones de política económica puesto en 1989. Dentro de los 10 puntos, ¿qué nos pedían? Disciplina fiscal, desregulación, privatización y apertura comercial y financiera. Entonces, mientras el consenso de Washington ya no funciona en los países del primer mundo, porque la medida más real que puede decirle Trump al mundo acerca del consenso de Washington y de las políticas neoliberales es haber fijado aranceles para los productos que entraban a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum hizo lo mismo, le fijó productos a China, a 1.450 productos chinos, les fijó una tasa arancelaria, porque el neoliberalismo y este tipo de medidas ya no obedecen al contexto económico mundial, pero aquí nos clavan la receta, Humberto, ahora ha habido muchas quejas con este tema del subsidio, pero hay un sector también de la comunicación que yo he visto, y aquí tampoco podemos dejarlo pasar, que está de acuerdo con que se haya eliminado el tema de los combustibles. Uno dice, bueno, posiblemente, digamos que sí, suponiendo que era el contexto ese, digamos que sí, pero ¿cómo liberamos los costos de los combustibles a nivel internacional si el salario tampoco es igual, por ejemplo, como el de Estados Unidos? Ese por poner un ejemplo. Lo otro, hay muchos servicios que son prácticamente de uso público y obviamente otros de transporte pesado que también son importantes al momento de comenzar a delimitar incluso hasta el costo, porque mayor costo de la carrera, obviamente alguien lo tiene que pagar, no lo va a pagar el señor del combustible, pero el consumidor final lo paga. Sí, entonces finalmente el debate está ahí, pero obviamente la línea del gobierno es que hay mucho contrabando y uno dice, bueno, ¿y dónde está la seguridad de los militares? ¿Dónde está el control de que cómo es que en ciudades, por ejemplo, como Loja, Zamora, Galápagos, se vende más diésel que en las ciudades más grandes del Ecuador? Sí, John, efectivamente, para eso se debe tomar en cuenta lo que es fundamental, el consumo energético del Ecuador. ¿Sí? Y dentro de ese consumo energético se tiene que ver hacia dónde va ese diésel. Pero el gobierno, de una manera tan singular, no puede decir que la mayoría del diésel iba a los GDO. Porque no es así, pues, John. No es así. Como lo estoy explicando, son 450.000 vehículos livianos que dependen del diésel. Ahora, perfecto, la transportación pesada también se beneficia de esto, pero se están olvidando de la transportación mediana, que es el que dinamiza la economía, porque el transporte de carga pesada lo deja en los mercados. Perfecto. Pero ¿quién se encarga de distribuir? Y ellos van a tener que pagar una tarifa de diésel sin subsidio, ¿no? ¿Y a quién le trasladan el costo? Al consumidor, pues, John. Ahora, claro, los transportistas ya se sentaron a negociar, ¿no? Y les van a dar un bono que va a durar 8 meses. Con eso lo que van a garantizar es que la gente ya se acostumbre un poco a los precios que van a venir. Pero sobre todo, ¿sabe cuál es el tema aquí? Que dentro de 8 meses Noboa ya quiere pasar la consulta en diciembre y no quiere bajar un poco más la popularidad, quiere ganar la consulta. Luego, enseguida lo que van a hacer, si es que dura, ¿sí?, es renegociar las tarifas de transporte público. La gente no ve más allá de sus zapatos y es lo que va a pasar en el Ecuador. Ahora, las intervenciones del ministro justamente fueron bastante severas, porque menciona de que ¿quién tiene la competencia en el área urbana? Es decir, porque el día de ayer, por ejemplo, yo quiero leerle un mensaje que en este caso me lo envió un agente de tránsito, se lo voy a leer para que usted un poco tenga conocimiento, porque me hizo una puntualización que siempre hay que sacarla a flote. No le voy a poner lo que dijo ayer, pero de manera general. El gobierno nos está lanzando la pelota a los municipios, la pelota del transporte urbano, cuando la metodología para sacar la tarifa la ponen ellos mismos a través del Ministerio de Transportes. En sí tendrán que actualizar el nuevo precio del diésel. Dice, entonces, ¿cómo nos hacemos cómo nos echamos toda la culpa si hay alguien que nos regula, hablando del ministerio? Y obviamente, prácticamente, ellos se van a cargar toda la bronca, que no necesariamente es responsabilidad, en este caso, de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Sí, lo que pasa es que muchos de los municipios lo que están es de brazos cruzados y con la boca callada, porque lo que les interesa es que vengan las asignaciones presupuestarias, ¿no?
Entonces, por eso no dicen absolutamente nada. Pero el ente regulador de la tarifa es el MTOP. Es netamente el MTOP. Sino que le trasladan la responsabilidad a los municipios, que tampoco van a hacer nada porque nadie quiere ponerse en contra del gobierno ahora, ¿no? Porque necesitan asignaciones presupuestarias para hacer obra, en el caso de que las vayan de que nos vayan a dar las asignaciones presupuestarias. Pero el tema radica, John, en que si no se si no se focaliza el subsidio, vamos a seguir teniendo un Ecuador tremendamente especulativo, porque va a elevarse el costo de la canasta básica, ¿no? Con un sueldo básico de $470, no va a alcanzar en absoluto. 7 de cada 10 ecuatorianos en este país ya no tiene trabajo. Con estas políticas neoliberales lo que vamos a conseguir es que se incremente mucho más. Si ya no tenemos trabajo en este país, ¿de qué va a vivir la gente? Porque como le digo, si el Ecuador es tremendamente especulativo, en el Ecuador no producimos ni agujas, hay muy poca empresa. Entonces, si es especulativo, ¿qué es? El país lo que es intermediario. Humberto, pero a ver, no sé si tenemos unos datos que en este caso yo le vi que tenía, no sé si los quiere leer, por favor, porque también quiero hacer la pregunta y ponerme en el plano de abogado del diablo también. Claro, John. Los datos obedecen. Bueno, lo que pasa es que yo le pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Esta política de quitar los subsidios obedece netamente a una agenda programática del Fondo Monetario, porque lo que van a hacer es pagar deuda, ¿no? Pero si el Ecuador no tiene el capital para invertir en proyectos de generación hidroeléctrica, en proyectos viales, civiles, lo que va a hacer es pedir plata al Fondo Monetario, netamente a los multilaterales. Entonces ellos nos van a mandar las empresas ya con el paquete completo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasó? Y le pongo un ejemplo clarísimo. ¿Cuánto costaba construir el OCP con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador? $500 millones. En uno de los gobiernos más ladrones que tuvo el Ecuador, que fue el de Gustavo Noboa, ¿sí? Terminó costando $1.450 millones porque vino una empresa extranjera. ¿Esa es la inversión extranjera que queremos? Esa es la realidad, John. Esa es la realidad de lo que pasa en este país. Entonces, focalicemos el subsidio de los combustibles. Y justamente voy ahí también, Humberto, porque la gente también menciona, bueno, está bien, o sea, hay que pagar lo que se tenga que pagar, pero tiene que haber un tema de compensación. Ya, si en este momento existe esta compensación y distribución de gente que realmente se dedica a hacer un servicio, sobre todo público, hablemos del transporte, interparroquial, intercantonal, etcétera. Si es que existe la verdadera focalización, ahí la cosa podría cambiar, pero con todo lo que ha venido pasando, realmente se puede generar un sistema adecuado de focalización para que esto no termine siendo un costo de incremento en el ámbito exclusivamente, hablemos de los pasajes, que es lo que más utiliza a la ciudadanía para trasladarse de un lugar a otro, hablemos en algo más puntual, en el tema de una ciudad, de un cantón o de una parroquia, que es lo que al menos es lo que más le preocupa a la gente, el posible incremento del pasaje, y si es que seguimos así, hasta del gas. Esas son las inquietudes que se pueden dar. El gas también viene, van a quitar el subsidio al gas. Obviamente la gente va a tener, sobre todo en el campo, en el sector rural, tener que volver a la leña, ¿no? A consumir, a quemar leña para poder cocinar. Pero, John, hay algo que a mí me llama la atención muchísimo. Es que, como le digo, si producen $1.100 millones quitando la elevación, quitando el subsidio del diésel, ¿no? Entonces ya vamos a tener inversión en salud, en educación, sobre todo que son los puntos neurálgicos para que un país prospere. Pero acuérdense que lo que van a hacer es pagar deuda, porque a eso apuntan. ¿Qué pasó en el gobierno de Moreno? $900 millones, ¿se recuerda? En plena pandemia, ¿no? Eso fue lo que pagaron. $900 millones en plena pandemia. Lastimosamente, aquí hasta lo premiaron a un exministro, al ministro Martínez, el señor Dávila, con bombos y platillos, lo premió, ¿no? Y pagaron $900 millones en plena pandemia. Esta es la realidad de lo que pasa en el Ecuador, John. Entonces usted daría por afirmado de que entre comillas, ahorro de más de $1.000 millones no va a inversión, sino va a un pago de deuda. No va al pago de la deuda. Netamente va al pago de la deuda. Acuérdese de mí, John. Porque mire, tenemos la seguridad social en el país quebrada. Quebrada, John. Aquí no hay seguridad social y no funciona la seguridad social porque desde el gobierno de Correa, y aquí hay que hablar las cosas como son, no, lo endeudaron al Ecuador. Lo endeudaron al Ecuador y lo dejaron quebrado. Quebrado, John. Mire, le voy a leer un documento, ¿no?
que es de información de Dario Primicias. La deuda que reclama el IES al Estado es de 24.233 millones de dólares. La deuda más bonos es de 24.233 más 11.209 millones. Imagínense, son 35.000 millones de dólares que le debe el Estado al IES. Deudas por el sistema de pensiones, riesgos de trabajo, seguro social, campesino, atención médica a jubilados, jefes de hogar, personas con capacidades especiales, atenciones médicas, devolución del IVA único y devolución del RUC, unidades médicas. Bonos que ha emitido el Estado a favor del IES por concepto de pago de deudas o por concepto de haber canjeado los bonos con dinero líquido que le sacó al IES. Esta es la realidad. Son 35.000 millones de dólares. Por eso el IES está quebrado. Entonces, ¿creen ustedes que con estas políticas de ajuste, porque son ajustes, y aquí se la trasladan, le aprietan la correa al pueblo, John? Focalicemos entonces los subsidios. ¿Pero qué pasa en este país? ¿Quién se van a beneficiar de la eliminación del subsidio? Los que hacen lobbies en el traslado del diésel, porque nosotros no refinamos diésel, sino lo importamos de afuera. Entonces, en ese lobby, en esa transacción, es en donde realmente van a ganar los que son los dueños de las importaciones de los derivados en el Ecuador. Para eso necesitamos refinerías. Yo no defiendo nunca y nunca he defendido la posición del gobierno de Correa, porque yo no he sido correísta, jamás me he encontrado en sus filas, pero defiendo, ¿no?, el tema de la refinería del Pacífico. Se la tiene que construir, John, se la tiene que construir, porque hay licenciamientos ambientales que bordean los 500 millones de dólares por empresas francesas, alemanas y estadounidenses. El acueducto que se construyó, que también dota de agua a 5 cantones de Manabí, toda la tubería que está soterrada. ¿Por qué? Porque el 70% de los derivados que los consumimos en el Ecuador vienen de afuera. Entonces, todo lo que producimos en la extracción de petróleo, todo lo que entra por un tubo, se va por el otro lado del tubo, porque todo ese dinero tenemos que sacarlo para comprar combustibles. Ahora me pongo en el papel de abogado del diablo, ingeniero Humberto. Para nadie es un secreto que tenemos un enorme déficit fiscal. Tenemos un gasto que no lo podemos mantener como estamos. Se habla obviamente de que se tiene que hacer algunas modificaciones, se tiene que en este caso quitar un poco la burocracia, pero bueno, en cualquier país desarrollado, quitar la burocracia no necesariamente hablamos de desarrollo, porque hay algo también que se tiene que comprender. El Estado no es una empresa, no viene a enriquecerse, viene a distribuir. Y si se entiende ese concepto, hay que tener claro, realmente la eliminación de los subsidios, el entre comillas ahorro, es la verdadera solución para acabar con los problemas económicos que tiene el Estado y que no los avanza a pagar con el recurso que obtiene de diferentes ámbitos a nivel del territorio ecuatoriano, ¿sí o no? La pregunta de el abogado del diablo. No, no es la solución. Nunca ha sido la solución. Lo que le digo, las soluciones están a la vista, ¿no? Necesitamos refinar nuestro propio combustible, pero lo que tiene el gobierno es metido en la cabeza el chip de las privatizaciones a través de las concesiones de las empresas que vienen de afuera. Están atrás de los 6 campos petroleros más productivos del Ecuador, porque los van a concesionar. Eso es lo que quiere. Y a eso obedece una política del Fondo Monetario y que el niño que tenemos ahora de presidente, ¿no?, que cree que está manejando la clementina, porque eso es lo que cree, porque es un niño rico que jamás ha manejado algo en el país y las 4 empresas que manejó las quebró. Pues ahí están los datos. Acuérdense que tenía una empresa creo de marketing quebrada. Entonces, ¿en manos de quién está el Ecuador realmente? De la plutocracia que maneja el Ecuador en este país, que son muy pocos, John. Muy bien. Humberto, quiero dejarle con su mensaje final. Siempre es bueno en este caso nosotros darles el espacio para que ustedes puedan sentar su análisis. Hoy el ingeniero Humberto acaba de dar un criterio obviamente completamente diferente a lo que dio el día de ayer nuestro invitado, y aquí la pluralidad siempre va a prevalecer. Nosotros finalmente nos quedamos con el espacio y ustedes, ciudadanos que ven, en este caso a través de las redes sociales, nuestros diferentes contenidos, se quedan con el análisis y la decisión finalmente suya. Humberto, un mensaje final y como siempre, gracias por venir a Lo del Momento Loja. Mire, John, es necesario analizar con ojo crítico, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestro país con el tema de los subsidios, ¿no es verdad? Pero sobre todo tenemos que entender que si esta elevación de los subsidios, si quitamos los subsidios en el Ecuador, tienen que obedecer a una política redistributiva, sobre todo con equidad, porque si no seguimos pagando las consecuencias, ¿quién? El pueblo del Ecuador.